Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, alumnos y alumnas de este curso Preparación de Examen de Grado. ¿Por qué digo buenos días, buenas tardes o buenas noches? Porque no tengo claro cuándo ustedes van a acceder a este material y por lo tanto vayan mis saludos en ese contexto. Tal como les señalé a lo largo del curso, les voy a entregar este material para que ustedes puedan acceder las veces que sea necesario sobre algunos aspectos más relevantes que nos permitan repasar algunos contenidos y que son necesarios para este curso, pero que al mismo tiempo les deban servir de base para cuando ustedes aborden esta empresa llamada preparación del examen de grado o examen de licenciatura. Eh, Tal como les he expuesto en clases anteriores y en años anteriores, este curso lo que busca en el fondo es una especie de recopilación, barrido o pasado, o pase por todos los contenidos del derecho civil, pero en una lógica relacional. O sea, significa esto que le vamos a buscar el- la conexión entre las diferentes instituciones. Entonces, y sin más preámbulo, quiero abordar con ustedes en estas cápsulas que les van a ser subidas en los próximos días. Estoy grabando hoy día, sábado 12 de septiembre, aproximadamente son las 16 horas, aproximadamente las 16 horas efectivamente, así que creo que en la semana previo al feriado de Fiestas Patrias y durante el receso, ustedes van a recibir esta información. Eh, ¿Qué es lo que quiero estudiar con ustedes o repasar con ustedes? Las cauciones. Lo primero que tenemos que dilucidar es, bueno, ¿qué son las cauciones? ¿Y qué tipos de cauciones nosotros conocemos? La respuesta en cuanto a qué son las cauciones nos las da el artículo 46 del Código Civil cuando dice: caución significa generalmente cualquier obligación que se contrae para la seguridad de otra, propia o ajena. Y son especies de caución la fianza, la hipoteca, la prenda. Entonces, nosotros lo que vamos a estudiar es a analizar, más bien dicho, las clases de caución y qué significa cada una de esas clases de caución, pero al mismo tiempo, qué cauciones hay desde el punto de vista de las llamadas cauciones reales y cuáles son las cauciones personales. Bueno, nosotros hablamos de caución personal cuando el acreedor dispone de un patrimonio distinto del patrimonio del deudor donde hacer efectivo su crédito. Recordemos que en nuestro país eh, no existe prisión por deudas. Por lo tanto, la única forma o manera de hacer efectivas las obligaciones es a través del denominado derecho de prenda general, es decir, poder afectar todos los bienes presentes o futuros del deudor, salvo los inembargables. Entonces, cuando el acreedor tiene solo el patrimonio del deudor, y este patrimonio, por ejemplo, es un patrimonio insolvente, lo más probable es que la deuda termine siendo declarada incobrable. Pero en cambio, si hay más de un patrimonio, hay mayor esperanza en que el acreedor pueda cobrar. Entonces, cuando se da esta situación en que hay más de un patrimonio donde poder hacer efectivo el crédito, nosotros decimos, mire, esa se identifica con digamos, la categorización de ser una caución personal. Y por eso entonces que la solidaridad pasiva, la cláusula penal y la fianza
son cauciones personales. ¿Por qué? Porque el acreedor tiene el patrimonio de los codeudores solidarios, del constituyente de la cláusula penal cuando es un tercero, y de los fiadores como patrimonio distinto, donde poder, en último término, ejercer su derecho a cobrar la obligación de que se trata. En cambio, en las cauciones reales lo que hay es la afectación concreta y determinada de un bien mueble o inmueble al cumplimiento de una obligación. Si es mueble, la caución se llama prenda; si es inmueble, la caución se llama hipoteca. Entonces, lo que vamos a hacer aquí al estudiar las cauciones es realizar un repaso general, relacional, de la solidaridad pasiva, de la cláusula penal, de la fianza, de la prenda y de la hipoteca. Es de esperar que estas clases a ustedes les sirvan, primero, como un recordatorio de aquello que ya tuvieron la oportunidad de estudiar en cada una de las asignaturas de Derecho Civil, y que además les sirva a ustedes como una base o como punto de partida para una mayor profundización cuando tengan que estudiar su examen de grado. No tiene otra aspiración, está dirigido exclusivamente a ustedes. Van a estar los conceptos más generales, las estructuras más básicas, porque lo que yo busco es recordar por un lado con ustedes, pero por otro lado asentar en conocimiento aquellos aspectos más significativos, a fin de que cuando ustedes esto lo vuelvan a estudiar para el examen de grado, tengan este punto de partida y simplemente después sea entrar a los detalles, a las cosas más específicas. Pero lo más importante, tengan una claridad conceptual de lo que significa la causa. Vamos a partir entonces viendo en esta primera sesión la solidaridad pasiva. ¿Cuándo nosotros nos situamos en solidaridad pasiva? Nos vamos a situar en esta temática surge a propósito de una de las clasificaciones de obligaciones, que es la que distingue entre obligaciones de unidad de sujeto y obligaciones de pluralidad de sujetos. O sea, cuando hay varios deudores, cuando hay varios acreedores o cuando hay varios de los unos y de los otros. Y dentro de las obligaciones con pluralidad de sujetos están las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, que es la regla general; las obligaciones solidarias, que son aquellas que exigen una fuente, pues no se presumen, fuente que puede ser el testamento, la ley o la convención; y están las obligaciones indivisibles. Según la fuente, según el mayor número de sujetos, la solidaridad puede ser activa cuando hay varios acreedores, pasiva cuando hay varios deudores y mixta cuando hay varios de los unos y de los otros. La solidaridad pasiva es la caución. ¿Y qué es lo que es la solidaridad pasiva? Bueno, es aquella obligación que recae en una cosa divisible, en que hay varios deudores y que habilita al acreedor para demandar la totalidad del crédito a cualquiera de los deudores, extinguiéndose la obligación respecto de todos ellos. ¿Qué es lo que decíamos aquí? Esta es una garantía para el acreedor, y eso es lo que en el fondo la transforma en caución, pues puede dirigir su acción no solo contra el deudor principal, sino que contra cualquiera de los codeudores, y más aún, puede dirigirla contra todos o contra uno. O sea, dependiendo obviamente de la solvencia, será el acreedor quien ejerza su derecho respecto de todos o respecto de unos. Y lo interesante es que, no obstante existir pluralidad de deudores, ellos no le pueden oponer el llamado ni el beneficio de excusión ni el beneficio de división, que sí pueden oponer los varios fiadores. Para el estudio de la solidaridad pasiva tenemos que distinguir las relaciones acreedor-deudor, que se llaman relaciones externas u obligación a la deuda, y luego las relaciones internas o contribución a la deuda, que es las relaciones entre los deudores
cuando la obligación se ha extinguido por el pago u otro mecanismo homologable al pago. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a mirar? En las relaciones externas, en primer lugar, las relaciones acreedor-deudor. Yo aquí, obviamente, no me voy a referir a todas estas relaciones externas, sino que me voy a referir a aquellas que son las más importantes y que evidentemente ustedes tienen que saber. ¿Por qué? Porque si saben esto es porque entienden la solidaridad. El resto, hay aspectos procesales que obviamente no son tan relevantes. O sea, sí lo son, pero no para comprender la lógica de la solidaridad. Primero, el acreedor se puede dirigir en contra de todos los deudores o en contra solo de uno de ellos, pero en uno u otro caso por el total de la deuda. 2. Si el deudor demandado paga la deuda, no solo la extingue a su respecto, sino que la va a extinguir respecto de todos los codeudores solidarios. Si el acreedor que demanda no obtiene la satisfacción o el pago total y demandó solo a alguno de los codeudores solidarios, puede, conforme al artículo 1515, intentar la acción por el remanente en contra de todos los restantes codeudores de modo conjunto o contra solo uno de ellos e igualmente por el total. La interrupción de la prescripción que opera en contra de uno de los codeudores solidarios perjudica a los otros. ¿Esto qué significa? Si hay 5 codeudores solidarios y el acreedor notifica la demanda respecto de uno de ellos, se entiende que la prescripción se interrumpió civilmente respecto de todos y por lo tanto no sigue corriendo plazo de prescripción y consecuencialmente volvemos a cero. Bien. Esos aspectos, a mi entender, son los más importantes en materia de relaciones externas. Ahora, en cuanto a las relaciones internas, ¿qué se exige para poder pasar a esta segunda etapa? Para poder pasar a esta segunda etapa, se ha hecho necesario que la obligación se haya extinguido por el pago o por un modo equivalente al pago, esto es, que le haya implicado al deudor que pagó, perdón, al deudor que cumplió, un sacrificio de orden económico. El artículo 1522 sobre el particular nos dice lo siguiente. El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado y viene toda la historia. Es decir, solo para que haya relaciones internas es fundamental, es necesario que el deudor haya pagado o bien haya extinguido la obligación por un modo que haya implicado sacrificio económico. Sacrificio económico. Por lo tanto, si el deudor ganó el juicio porque alegó una prescripción extintiva de la acción, si bien hubo desembolso económico para la defensa, no hubo sacrificio económico en cuanto al fondo. Por lo tanto, en ese caso, no vamos a poder pasar a la segunda etapa. Para ver y estudiar qué consecuencias se derivan en este tema, nosotros tenemos que hacer una distinción. Si todos los codeudores tienen interés en la obligación o si solo algunos de ellos tienen interés en la obligación. Y en este último caso tenemos que subdistinguir si quien pagó fue un deudor interesado o si quien pagó fue un deudor no interesado. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tienen normalmente los alumnos? Es decir, bueno, ¿qué o cómo vamos a entender esta idea del deudor interesado o el deudor no interesado? Por favor,
que esto les quede claro y que por favor esto no les genere dudas. Cuando decimos deudor interesado y deudor no interesado, nos estamos refiriendo a a quienes han tenido interés en el contrato o en la operación que dio origen a la solidaridad. Por ejemplo, el ejemplo que está en las láminas. Una persona vende un departamento a 3 compradores, quienes se obligan solidariamente al pago del precio de la venta. Esos 3 compradores, que además se obligan solidariamente al pago del precio de la venta, son personas interesadas, porque forman parte del contrato del que devino la solidaridad. Pero si además el vendedor exigió un cuarto codeudor solidario, pero que no es comprador, vamos a ver en él a una persona, claramente, que es una persona no interesada, porque no participa del dominio del departamento, solo cumple una función de codeudor. Ahora, en el caso de que todos los codeudores tengan interés en la obligación, el deudor que paga se subroga en el crédito con todos sus privilegios y seguridades y se puede dirigir contra los demás codeudores por su cuota en la deuda. Esto está en los artículos 1522, inciso primero, y 1610 del Código Civil. Acuérdense que la subrogación es una ficción en virtud de la cual una obligación que vamos a entender que está extinguida por el pago subsiste, pero ya no en poder del acreedor primitivo, sino en quien pagó, quien ocupa su lugar con todas las acciones, derechos, privilegios, seguridades, y éste se puede dirigir contra los restantes codeudores, pero aquí sin solidaridad. Ahora, cuando solo alguno de los deudores tienen interés y el que pagó es un es un codeudor interesado, evidentemente se produce la misma situación que vimos en el caso anterior. Pero en cambio, si solo alguno de los deudores tienen interés en la obligación y el que pagó era un no interesado, la ley lo considera fiador. Le otorga la subrogación por el solo ministerio de la ley, ¿correcto? Pero esta subrogación incluye la solidaridad. Incluye la solidaridad. O sea, este no interesado puede accionar contra los codeudores en forma conjunta por el total o solo respecto de uno de ellos también por el total. En este caso, la subrogación comprende claramente la solidaridad. Entonces, ahí ustedes tienen a la solidaridad pasiva como caución personal. En la próxima cápsula voy a examinar con ustedes la cláusula penal y luego, en la otra, la fianza, en una subsiguiente, la prenda y posteriormente la hipoteca. Muchas gracias.